Bueno, hoy vamos a ver los verbos regulares e irregulares. Para empezar, queremos explicarles cómo podemos determinar si un verbo es regular o no lo es. Para determinar si un verbo es regular o no, debemos sacar su raíz, la cual extraemos eliminando la terminación de infinitivo, ar, er, ir y conjugando el verbo. Recordemos que la raíz va a ser la base de todo verbo. Entonces, la raíz se entiende como una parte invariable de los verbos, por lo cual es que se dice que es tomando en cuenta la raíz de un verbo que podemos ver si realmente esa base es modificada o no. Si es modificada, sería un verbo regular y un verbo irregular, perdón, y si no es modificada, sería un verbo regular. Por eso es que partimos de la base, porque va a ser siempre esa referencia que va a ser fija. Y vamos a ver cómo podemos diferenciar esto. Ahora bien, recordemos también que las terminaciones de infinitivo son ar, er, ir. Los verbos se conjugan únicamente en infinitivo en estas tres formas, ar, er, ir. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y después de eso, vamos a ver que está la parte de conjugar, que eso ya depende de la persona, el número, más que todo en este caso. Pero recordemos, sí, que para poder determinar si un verbo es regular o no, tenemos que irnos directamente a revisar la raíz, ver si se modifica o no. Después de eso, vamos a extraer las terminaciones ar, er, ir y después vamos a conjugar el verbo. Por ejemplo, amábamos. En la terminación de infinitivo vamos a encontrarlo como amar. Es un verbo que termina en ar. Entonces, al quitarle el infinitivo ar, nos queda como am, que sería la raíz. Y entonces este es un caso de un verbo que tiene como raíz am, ¿verdad? Y vamos a ver que es un verbo que es regular porque siempre se va a mantener. Por ejemplo, si yo digo yo amo, tú amas, él ama, vemos que siempre se mantiene la base am. Vamos a continuar ahora con los verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Son aquellos verbos que no sufren cambios en su raíz al momento de conjugarlos. O sea, son esos verbos que van a tener siempre la misma base, aun cuando se conjuguen. Por ejemplo, el verbo caminar, el cual termina en el infinitivo ar. Entonces, al extraerle esa terminación, vemos que su raíz es camino. Entonces, al conjugarlo, va a ser caminaba, caminábamos, caminé. Vemos que siempre se mantiene la misma raíz o que la raíz se mantiene fija sin ningún cambio. Siempre está la base de camino. Ahora vamos a ver ejemplos de verbos regulares. El primer ejemplo es el verbo amar. Acá lo mostramos en lo que sería el modo indicativo y en la primera conjugación en tiempos simples. En presente vemos que aparece como yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Vemos que siempre se mantiene la raíz y no sufre ningún cambio. Siempre está la base am, porque ese es un verbo que termina en la terminación o que más bien tiene el infinitivo ar y por tanto al extraer eh, o sea, al restarle ese infinitivo podemos decir que queda como am, que sería la raíz de siempre. Y vemos que en todos los casos
incluso en diferentes tiempos, como el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple, futuro simple, condicional simple, siempre aparece con la misma raíz, ¿verdad? Amaba, amé, amaré, amaría. Siempre está el am presente y no hay ningún elemento que se introduzca dentro de esa raíz, que sería el cambio, que lo convertiría más bien en un verbo irregular, pero siempre está am de la misma forma. Ahora vamos a continuar con otro ejemplo. Encontramos también como ejemplo de verbo regular el verbo temer. Este en modo indicativo en el tiempo presente se conjuga de la siguiente manera. Yo temo, tú temes, él teme, nosotros tememos, vosotros teméis, ellos temen. En este caso tenemos que tener presente que la raíz es tem, porque al extraerle el infinitivo er, nos queda solamente tem como raíz. Y vemos que en los tiempos pretérito imperfecto, pretérito perfecto, futuro simple, condicional simple, siempre permanece la raíz igual, en la misma forma. No vemos que se introduzcan elementos dentro ni que se va a afectar realmente en un momento. Vemos temía, temí, temeré, temería. Y siempre está tem presente en la misma forma. Otro ejemplo es el verbo peinar. Este, al extraerle el infinitivo ar, nos queda la raíz pein. Entonces, en el tiempo presente, el modo indicativo, se conjuga de la siguiente manera. Yo peino, tú peinas, él peina, nosotros peinamos, vosotros peináis, ellos peinan. Vemos que se van conjugando según la persona, ¿verdad? Y que en diferentes tiempos igualmente permanece la raíz intocable, ¿verdad? No hay ningún elemento que se introduzca en medio de ella. Vemos que en el pretérito imperfecto, en el pretérito perfecto, en el futuro simple, en el condicional simple, la raíz sigue igual. Peinaba, peiné, peinaré, peinaría. Siempre está pein. Vamos a continuar. También otro ejemplo de verbo regular es el verbo enviar. En modo indicativo, en el tiempo presente, se conjuga como yo envío, tú envías, él envía, nosotros enviamos, vosotros enviáis, ellos envían. Recordemos que en este caso el infinitivo es ar, entonces al extraerle este infinitivo nos queda solamente la raíz envi. Ahora vamos a ver cómo aparece entonces en los otros tiempos. En el pretérito imperfecto aparece enviaba, siempre está envi presente de la misma forma. En el pretérito perfecto simple igualmente aparece envié, pero siempre está envi. Futuro simple, enviaré. Entonces acá la terminación es haré, pero siempre está envi de la misma forma. Condicional simple, enviaría. Entonces le quitamos la terminación de la conjugación que sería haría y permanece la raíz de la misma forma. Otro ejemplo es el verbo causar. Este, al extraerle el infinitivo ar, nos queda la raíz caus. Y vemos que en el presente nos aparece como causo, causas, causa, causamos, causáis, causa. En el pretérito imperfecto, causaba, en el pretérito perfecto, simple, causé, en el futuro simple, causaré, en el condicional simple, causaría. Pero siempre está la raíz caus, sin modificación alguna. Entonces es un verbo regular. Ahora vamos a ver un ejemplo de un ítem de bachillerato relacionado con los verbos regulares.
Para este caso, decidimos mostrarles un ejemplo y después vamos a irles explicando o justificándoles poco a poco por qué esta es la respuesta correcta o cuál es la respuesta correcta y por qué es así. Entonces vamos a ver los diferentes verbos que aparecen acá y cómo se conjugan y cómo podemos ver que se trata realmente de o que se trate realmente de un verbo regular. Considera el siguiente fragmento. Oye el mensaje que dejó tu madre. Después de esto nos aparece, completa el fragmento anterior con la opción que contiene entre sus elementos una forma verbal regular. Entonces tenemos que ver que nos pueden preguntar por los verbos regulares de esta forma, diciendo o mencionándolo como una forma verbal. Recordemos que así también se hace referencia a los verbos. Y en este caso nos piden que encontremos la opción que contenga una forma verbal regular. Entonces, solamente con que una de estas opciones presente un verbo regular, diríamos que es la opción correcta. En la opción A, ahora no puedo, voy tarde. Como formas verbales detectamos puedo y voy. Entonces, vamos a ver que tenemos que convertir estos verbos o tenerlos presentes en su forma de infinitivo, porque es así que podemos definir si se trata de un verbo regular o no. Entonces, el verbo poder, por ejemplo, en realidad diríamos, el verbo puedo en realidad remite a la forma de infinitivo que sería poder. Y el verbo voy remite a la forma de infinitivo que sería ir. Ahora, no sé, Estefanía, si pasa a lo siguiente para mostrarles algo. Vemos acá que el verbo poder se define como un verbo irregular porque al cambiar de persona y tiempo, la raíz sí se ve modificada. Vemos que primero aparece, ¿verdad? La forma infinitiva es poder. Le extraemos esa forma infinitiva o ese infinitivo que sería er y nos queda pod como raíz. Pero vemos que, por ejemplo, al iniciar, solamente iniciando, conjugándolo, vemos que ya hay cambios en la raíz. Primero es yo puedo. Solamente ahí vemos que realmente la D permanece, pero se introduce más bien UE. Entonces, realmente la base sí cambia totalmente, la raíz se ve modificada. Después está puedes, igualmente está la introducción de UE, no está la O de pod. Y así sucesivamente, vemos que el verbo varía mucho en su base. Está puedo, puedes, puede, podemos, podéis. Ahí sí permanece la raíz, pero con solo que en una de las conjugaciones aparezca diferente esa raíz, entonces ya lo definimos como un verbo irregular. Ahora, en el caso del verbo voy, que en forma infinitiva aparece como ir, vemos que varía totalmente también. Primero está yo voy, tú vas, él va. Pero después vemos que en el pretérito perfecto más bien aparece como yo iba, tú ibas, él iba. Entonces, para empezar, la base realmente no está sólida en ningún momento, porque así como puede estar con iba o y, en otros momentos más bien está con va y demás. Entonces, es todavía más irregular. Entonces, esos dos casos son ejemplos de verbos más bien irregulares. Ahora vamos a devolvernos. Después está la opción B. Hay mucho ruido, no entiendo lo que dice. En este caso detectamos como formas verbales hay, también entiendo y dice. Ahora vamos a continuar. Que entonces el verbo hay es primero que todo un verbo auxiliar y entonces vemos que también es un verbo que varía mucho, no hay realmente una base definida, siempre varía.
es como yo he, tú has, el ha, el hay también, hemos, habéis, han. Entonces tampoco hay como una base definida. Y después está el verbo entender, que es un verbo irregular, porque vamos a ver cómo quedaría. Si en su forma infinitiva es entender, al extraerle ese infinitivo er, nos queda la base o la raíz eh, entend con d al final, ¿verdad? Y vemos que cuando lo conjugamos, su raíz sí se ve modificada. Vemos, yo entiendo, tú entiendes, él entiende. Solamente ahí se está introduciendo una i de por medio en la raíz. Entonces ya hay un cambio y eso es suficiente para que lo definamos como un verbo irregular. También se nos presenta el verbo decir, que en su forma infinitiva es sí, decir, y que al extraerle ese infinitivo ir, nos queda de, como dec, con c al final. Entonces, al conjugarlo, ya empezamos a notar esas diferencias en la raíz. Primero aparece como yo digo. Empezando por ahí, ahí solo permanece la D, pero no está ni la E ni la C que le seguirían a la raíz. Después está dices, dice. Entonces vemos que, por ejemplo, en dice, ya más bien la E de la raíz inicial va a cambiarse por una I. Entonces sí, ya se definiría como un verbo irregular. Ahora vamos a ver la opción C. Estefanía. Ujú. En la opción C nos aparece la oración y cómo estuvo la comida que se sirvió. En este caso detectamos como formas verbales, estuvo y sirvió. Ahora vamos a ver cuáles son las formas infinitivas y cómo se conjuga esos verbos. Entonces, el verbo estar es en primer lugar un verbo auxiliar. Entonces, vemos que varía también siempre. Es como estoy, estás. Y al ser un verbo auxiliar, realmente no podemos asegurar que sea un verbo regular o no. Puede serlo o no, pero más que todo acá, esos no serían los más importantes a la hora de detectar un verbo regular, porque son auxiliares al final de cuentas, no son tan centrales en una oración. Después está el verbo servir. Este verbo en su forma infinitiva aparece con el infinitivo ir. Entonces, al extraer este infinitivo nos queda como base serve. Entonces, vemos que en el presente aparece como sirvo. Solo en este caso ya podemos decir que es un verbo irregular porque en lugar de ser, aparece sirvo. Entonces ya hay una variación en su base y por tanto no se puede decir que sea regular. Así mismo ocurre con las demás conjugaciones. En el pretérito imperfecto aparece como servía, en el pretérito perfecto compuesto aparece como servido y en el pluscuamperfecto aparece como, sí, yo había servido igualmente que arriba, pero sí vemos que su base cambia. Ahora la opción D. Listo. Bueno, en la opción D nos aparece la oración, lo escucharé más tarde en mi habitación. En este caso, como formas verbales, solo detectamos el verbo escucharé. Ahora vamos a ver cómo es su forma infinitiva y sus conjugaciones. El verbo escucharé en su forma infinitiva es escuchar. Por lo tanto, su infinitivo es ar. Es un verbo que se conjuga en la terminación ar. Y al
erle. Este infinitivo nos queda como escuch, escuch. Entonces, vemos que en el presente nos aparece sí, escucho, después nos aparece tú escuchas, él escucha, nosotros escuchamos, vosotros escucháis, ellos escuchan. Al igual, en el pretérito perfecto compuesto nos aparece como yo he escuchado, en el pretérito perfecto como yo había escuchado, en el pretérito imperfecto como yo escuchaba. Vemos que siempre permanece igual la raíz, no hay ninguna modificación, siempre está la raíz escuch. Entonces, este es un caso de un verbo regular. Y hasta el momento es el único verbo regular que hemos encontrado dentro de las opciones. Entonces, la opción correcta sería esta, porque es el único, es la única oración donde aparece una forma verbal regular. Las demás son ejemplos de formas verbales irregulares, más bien. Ahora vamos a continuarles explicando los verbos irregulares. Bueno, para ya adentrarnos a lo que son los verbos irregulares, en primer lugar, bueno, como mi compañera lo introdujo en la práctica, son conjugaciones que se apartan del verbo modelo. Por esa razón, ocurren cambios en la raíz, ¿verdad? En la terminación o en ambas partes también puede ocurrir. En una o más de todas esas partes verbales. O sea, estos cambios no necesariamente son en la raíz o en la terminación. Puede ocurrir en una o en otra o también en ambas. Existen diferentes, bueno, se pueden dividir como en grupos, por decirlo así, los verbos irregulares. En el primer grupo, en algunos tiempos verbales cambia la E por la I. Por ejemplo, en el verbo de medir, mido, midió, midamos, podemos ver que cambió la E del verbo en infinitivo a la hora de conjugar diferente según la persona, ya sea en singular o en plural, podemos ver que cambió completamente la E por una I. Y también ese ir, también la terminación cambió según la persona, según el tiempo. Y bueno, eso es como también un ejemplo de eso de que cambian ambas, tanto la raíz como la terminación. En el grupo 2, en algunos tiempos verbales se cambia la O por una UE. Por ejemplo, en el caso de soñar, sueño, sueñen. Como pueden ver, en lugar de la O, se cambia por dos vocales, la U y la E. Y conforme se van conjugando en las diferentes personas, ya sea plural o singular, también se ve como que no cambia esta ñ, por ejemplo, la S al inicio, pero sí va cambiando la terminación y dentro de esa raíz. Si fuera regular, debería empezar con una O en lugar de una UE. En el grupo 3, en algunos tiempos verbales cambian la E por IE. Un ejemplo de esto es entender, entiendo, entiendas. Cambió la E por esa IE y cambió también la terminación. En el grupo 4, en algunos tiempos verbales igual cambian o se suman consonantes. Un ejemplo de esto es salir, salgo, salgamos. Vean que al inicio es igual, sal, y lo que cambia la terminación y agrega la letra G. Salgo, salgamos. Y la terminación amos y o. Entonces, en este caso, cambian y o suman las consonantes. También crecer. Vean que cambia el crezcas, crezcamos. Vean que se suma también la letra Z en medio de la E y la C del verbo en infinitivo. Y también se cambia la terminación según la persona, ya sea singular o plural. Después está el verbo reducir.
redujiste, podemos ver que también se agrega, se suma una consonante. Bueno, en este caso se cambia, perdón, porque en lugar de la C de reducir, se cambia a una J. Reduje, redujiste. En las demás se sumaban y en este es un ejemplo de que cambia la consonante. Y digamos, se cambia también las terminaciones. En el grupo 5, en algunos tiempos verbales cambia la E o la I por la D. Un ejemplo de esto es con el verbo venir. En lugar de la I se pone la D. Como pueden ver, vendré, vendrás. Se hace un cambio de la I por la D y se cambian las terminaciones según la persona, según el tiempo verbal, etcétera. Es la letra E y la I la que pueden ser cambiadas por esta letra D. Después en el grupo 6, en la primera persona del singular en presente, vean que aquí están especificando, ¿verdad? Que es la primera persona singular en presente. En los anteriores simplemente ponen en algunos tiempos verbales, entonces se puede aparecer más veces ese tipo de cambios. Pero en este, en específico, sí se menciona que es la primera persona del singular en presente, específicamente. Agregan una Y. Por ejemplo, con el verbo ser, soy. Cambia completamente el verbo y lo único que queda es la S. Cambian las dos letras siguientes. Esto solo ocurre, recordemos, en la primera persona singular del presente. Después, en el siguiente grupo, en algunos tiempos verbales, pierden una consonante y una vocal. Un ejemplo de este es hacer. Haré en lugar de haceré. Eso es como para que vean que se quita la C, se elimina la C y la E para correr la R a la par de la A y agregar la terminación de la E tildada. Porque si no se escucharía así, haceré. Si este verbo fuera regular, en este caso, sería así. Pero como es irregular, entonces pierde la consonante C y la vocal E para volver haré. Esto, recordemos, sucede en algunos tiempos verbales. Y en el grupo 8, bueno, en algunos tiempos verbales igual, cambian la UI por la Y. Por ejemplo, huir, huyo, huyamos, huyó. Se cambia ese UI por la Y. Vea que continúa con la U y lo único que se pierde por ese sonido tal vez es la letra I y la cambian por la Y. Pero podemos ver que también cambian las diferentes terminaciones según las personas y los tiempos. Entonces, en la mayoría de los casos ocurre dependiendo de los tiempos verbales. Solo es en este caso que sí se especifica que la primera persona del singular en presente se agrega una Y en soy. Bien, algunos ejemplos de lo que son los verbos irregulares, como en este cuadrito están en infinitivo, pero conforme se van conjugando, se va demostrando que son irregulares. Algunos de ellos son acordar, acostar, alentar, almorzar, andar, atender, atribuir, caber, calentar, carecer, comenzar, competir, distraer, jugar, reducir. Como pueden ver, hay muchos verbos que son irregulares que es importante que lo sepamos porque a la hora de, ya sea que nos estamos comunicando de manera oral o escrita,
es importante saber de qué manera se pueden conjugar los verbos y que tener en cuenta cuáles son los verbos irregulares porque son los que hay que tener como más cuidado. Vean que aquí hay más ejemplos todavía. El verbo ir que se utiliza mucho, vestir, ver, traer, soñar, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? En los grupos. Omitir, complacer, conducir, conseguir. Son muchos los verbos que son irregulares, entonces por esta razón siempre es importante tomar en cuenta que pueden cambiar, ya sea sumando consonantes, cambiándolas, etcétera, como pudimos ver en los diferentes grupos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se conjugan estos verbos irregulares. Ahora bien, en este caso, mi compañera y yo no logramos conseguir un ejemplo en específico de exámenes de bachillerato que tocara el tema de los verbos irregulares, pero quisimos igual ponerles una práctica para que entendieran mejor este tema. Bueno, son como diferentes oraciones, entre paréntesis trae el verbo y la persona. Entonces, dice, punto uno, perdón, no, el verbo sería oír y la persona sería yo. Al final sería nada. Entonces, perdón, no oigo nada. Veamos que cambia la R completamente, se agrega la G, es uno de los grupos de eso de que suma la consonante, ¿verdad? Entonces es oigo. Depende de la persona. A las 7:30, en este caso, salgo de casa todos los días. Es parecido al anterior, pero vean que igual la I y la R se van y se agrega la letra G. ¿A qué hora sales del trabajo hoy? Vea que aquí cambian. Es el mismo verbo del anterior, pero cambia la persona. Por eso es muy importante tener en cuenta la persona a la que se dirige o la que se habla, etcétera, porque cambian completamente. Salgo, sales. Mis amigos siempre tienen que hacer algo por las tardes. Vean que aquí en este caso, entre paréntesis, no aparece, digamos, la persona, porque nos están diciendo ya dentro de la oración, mis amigos. Y al ser plural, ellos, ¿verdad? Mis amigos, tiene que el verbo estar en plural, tienen. Y vea que se agrega la letra I, la vocal entre la T y la E en este verbo infinitivo. Y cambia la terminación. Después el 5, no sé qué decir, perdón, no sé qué dice el profesor de matemáticas. Dice, cambia completamente el verbo. Dice, se hace un cambio de la E por la I y cambia también la terminación por la persona y también por el tiempo verbal. ¿Ustedes a qué hora vienen a verme mañana? Vienen, cambia completamente el verbo, se agrega la letra I en medio de la U y la E y se cambia la terminación por ustedes. Tiene que ser el verbo en plural. Después, los viernes salgo del trabajo más temprano, es igual que el punto 2. Vosotros tenéis que estudiar mucho para el lunes. Tenéis, cambia la terminación, ¿por qué tenéis? En lugar de aquí, mis amigos siempre tienen por esto. Recordemos, vosotros, mis amigos, son distintos y por esta razón se cambia el verbo. Nunca hago nada el domingo por la tarde. Hago. Se hace el cambio de consonante, la C por la G y hace el cambio también de la terminación por la letra O. Siempre oigo ruidos
en la noche, en el bosque, perdón. Es igual que la primera, perdón, es igual que la primera, oigo, por la persona. Yo oigo. Después en el ejercicio 2 es igual. Yo siempre digo la verdad. Vean que aquí es completamente diferente decir a digo. Se hace el cambio de consonante, de vocal y de terminación. María Dolores pone sus libros en su escritorio. En este caso, bueno, perdón, María Dolores puso sus libros en su escritorio. En este caso, puso, porque es algo que ella ya hizo. Entonces, ¿qué pasa? Cambia, ven por el tiempo verbal. Si ella estaría poniéndolo en este momento, sería pone. Entonces no cambiaría tanto el verbo. Pero como es algo que ya hizo, puso, entonces cambia la vocal y la consonante y también la terminación. Hoy no vengo a casa porque tengo mucho trabajo. Vengo, vean que se agrega la consonante G y se cambia la terminación. Y tengo es igual, se agrega la consonante G y, y la terminación cambia. ¿Qué haces esta tarde? ¿Qué haces? Cambia la terminación. Tú. Traigo de la tienda pan, leche, arroz y embutidos. Traigo. Se hace el cambio de la consonante I por la E. Se agrega, perdón, de la vocal. Se agrega la consonante G y se cambia la terminación. Traigo. Yo siempre consigo lo que quiero. Recordemos que uno de los grupos, la U y la I se cambia, consigo, y se cambia por la letra O. Los fines de semana salimos con los amigos. Vean que viene aquí entre paréntesis nosotros, se está especificando, cambia la terminación. Si seguís por esta calle, llegas a la plaza. Tú. Por eso se seguís. ¿Usted qué hace a las 5 de la tarde? ¿Qué hace? En este caso, lo que cambia la terminación se elimina la letra R. Como pueden ver, este, hay verbos como haces, sales, que por ejemplo, tal vez en este ejemplo en específico no se ve tanto el cambio, pero si lo ponemos en otra persona, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en el caso de salir, vean que aquí nosotros salimos. No cambia mucho, pero si en lugar de nosotros es yo, sí sería salgo. Entonces cambia. Igual que en el caso del verbo hacer. Yo hago. Cambia la consonante C por la G. Pero como dependiendo de la persona, se puede confundir y pensar que el verbo es regular. Pero recordemos lo que mi compañera estaba explicando, que ya por haber un cambio en alguna de las personas de tiempo, ya es un verbo irregular. En el último ejemplo sería no sé, no tengo ni idea. Aquí igual la E se cambia por la G y la terminación cambia. Y ese es el último ejemplo, el último ejercicio, que sería, lo siento, pero no puedo ir al cine. Siento. Vean que cambia, se agrega la letra I y cambia la terminación. Y en este caso, puedo, cambia la letra O por la UE y cambia la terminación. Cuando viene mi abuela, siempre me trae galletas de chocolate. Vean que viene, cambia el verbo al inicio y la terminación. En este caso me trae, tal vez no hace tanto el cambio,
pero recordemos lo que estaba mencionando anteriormente, dependiendo de la persona, es bastante el cambio o no. Igual en este caso, ellos ponen las flores en la ventana. No se ve tanto el cambio, pero si yo dijera, yo pongo las flores en la ventana, ahí sí se pondría tal vez, porque se agrega la letra G dentro del verbo. Tú quieres venir conmigo al teatro, aquí sí cambia. Tú quieres. Se agrega la letra I dentro del verbo y cambia la terminación. Sí, claro, yo quiero ir contigo. Quiero. Vea que continúa igual que en el pasado, pero por ser diferente persona, la terminación es distinta. Ahora no doy $20 a mi amiga porque no tengo. Vean que aquí doy. Cambia completamente el verbo y tengo igual, se agrega la letra G y se cambia la terminación. Ellos siempre consiguen lo que quieren. Consiguen. Se agrega la letra I y se cambia la terminación. Y aquí igual, quieren. Se agrega la letra I y cambia la terminación. Vea que a veces se cambian, se agregan, se quitan, entonces sí hay que tener mucho cuidado dependiendo de la persona y del verbo. Tú eres mi amiga y estás muy bien. Vea que en el verbo ser cambia completamente. Tú eres. No queda ni rastro, digamos, de ese verbo en infinitivo. Tú eres mi amiga y estás muy bien. En este caso, por ser la persona tú, tal vez no se ve tanto el cambio, pero en el verbo ser sí se nota completamente. ¿Qué piensas de la situación actual? Piensas. Se agrega la letra I dentro del verbo. Ellos también hacen los deberes de español, igual como los venía explicando anteriormente. No se ve tal vez tanto el cambio porque estamos hablando de ellos. Entonces, tal vez lo único que cambia es la terminación, hacen. Pero si cambiamos de personas, tal vez sí sería ese cambio, como lo mencionaba anteriormente, de yo hago. Ahí sí se ve el cambio, se cambia la C por la G. Y recalcando lo que mi compañera dijo, que es ya por simplemente haber un cambio, ya se cataloga como un verbo irregular. Entonces, estos son como algunos de los ejemplos y práctica que pueden hacer para que vayan entendiendo un poco mejor lo que son estos los verbos irregulares y irregular. Y en el caso del verbo irregular, no pudimos poner un ejemplo de bachillerato, pero va a salir, si sale, algo muy parecido a lo que mi compañera puso de regular, pero al revés, en el caso del verbo irregular. Muchas gracias.